buenos días, buenas tardes, buenas, de acuerdo en el momento en que ustedes están viendo la clase. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la Gran Depresión de 1929, su impacto en América Latina y Ecuador y la CEPAL. La Gran Depresión de 1929 fue una crisis económica global que comenzó en Estados Unidos y se extendió a la mayoría del mundo en la década de 1930. En América Latina, la crisis tuvo un impacto significativo debido a la dependencia de la región de las exportaciones de productos primarios y la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Dicen que hay una prosperidad económica de los años 20 en Estados Unidos. ¿Por qué se da esta gran prosperidad económica? Porque resulta que en Europa se había vivido la Primera Guerra Mundial y todos estos países, debido a la guerra, quedaron en grave crisis económica. ¿Cuál era el único país de las potencias que estaba en un buen lugar económico posicionado? Era Estados Unidos. Entonces, estos países de Europa le hicieron préstamos a Estados Unidos y ese fue el motivo por que Estados Unidos tuvo una gran prosperidad, porque hacía esos préstamos a intereses, obviamente, y entonces eso le ayudó. Aparte había una especulación desmedida en el mercado de valores. La compra de acciones con crédito y la sobrevaloración de las acciones llevaron a un colapso bursátil en octubre de 1929. Aparte de eso, también hubo una sobreproducción agrícola e industrial. Como había fácil adquisición de dinero, había facilidad en los préstamos, mucha gente se dedicó también a crear industrias. Y estas industrias crearon tantos productos que luego no había quien venderles. Había un excedente excesivo de producción, ¿no? La industria producía bienes a un ritmo acelerado, pero el consumo no se mantenía al mismo nivel, lo que generó exceso de inventario y llevó a las empresas a reducir la producción. La desigualdad económica. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés en 1928 y 1929 para frenar la especulación, lo que produjo el crédito disponible y lo que redujo el crédito disponible y dañó el crecimiento económico. Entonces ahí había muchos inmigrantes que habían venido de Europa también y estas personas estaban en una situación económica de pobreza y eso también creó la crisis. Y luego viene la caída de la bolsa, que fue el 29 de octubre de 1929. ¿Cuál fue el impacto en América Latina? En economías dependientes de la exportación de materias primas, la caída de precios internacionales, el desempleo masivo y crisis fiscales, el surgimiento de la industrialización por situación de importaciones. La disminución de las exportaciones se debió a la crisis redujo la demanda de productos primarios en Estados Unidos y Europa, lo que afectó negativamente a las economías latinoamericanas. Eso creó una caída de precios. La disminución de la demanda y la sobreoferta de productos primarios llevaron a una caída de los sobreprecios, lo que afectó obviamente la capacidad adquisitiva de la población. Esto obviamente crea un aumento del desempleo. La crisis económica llevó a un aumento del desempleo en América Latina, especialmente en sectores relacionados con las exportaciones de productos primarios que generalmente en la mayoría eran agrícolas. Entonces, en las fincas ya no había tantas ventas, lo que se refiere a exportaciones, tuvieron que despedir a las personas, quedaron mal con los bancos. Aparte, debido a la crisis en los Estados Unidos se cerraron más de 600 bancos y había empresarios de acá que tenían también préstamos con los bancos.
eso los llevó a una pérdida total de sus ingresos. ¿Cuál fue el impacto en el Ecuador? Economía dependiente del cacao. Ese era el único producto, era el único producto que se exportaba. La caída del precio del cacao en el mercado internacional, la devaluación de la moneda y el endeudamiento externo, el desempleo y pobreza e inestabilidad política. O sea, la gran, aunque no hay una información específica sobre el impacto de la Gran Depresión en Ecuador, pero debido a lo que sucedió en el resto de los países de Latinoamérica, también se reflejó de la misma manera en el Ecuador. Es probable que el país haya sido afectado de esa misma manera, ¿no? Debido a su dependencia de las exportaciones de productos primarios como cacao y otros bienes. La crisis habría llevado a una disminución de las exportaciones y obviamente cae el precio. En el momento que no se puede vender, los exportadores bajan el precio a ver si algún cliente les pide. La Gran Depresión terminó con la caída de 1930 gracias a la implementación de políticas inversionistas como de grandes millonarios de los Estados Unidos que trataron de impulsar la economía, generando también la creación de nuevos productos de exportación como por ejemplo las armas. Se crea la CEPAL. ¿Con qué objetivo? Es fundada en 1948 dentro de la ONU. Su sede principal se encuentra en Santiago de Chile y el objetivo inicial es analizar la situación económica de América Latina y proteger las estrategias de desarrollo. ¿Por qué se llama CEPAL? Porque es la Comisión Económica para América Latina. Por eso se llama así. Y el Caribe, por eso se llama CEPAL. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas y fue creada, como ya lo dijimos, en 1948, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Promover el desarrollo económico y social de la región. Ellos tienen como principal trabajo el análisis económico, establecer políticas públicas, fortalecer el desarrollo sostenible y crear una integración regional. Mediante el análisis económico, realizar estudios y análisis sobre la economía de cada uno de los países que forman la CEPAL. De políticas públicas, asesorar a los gobiernos en la formulación de políticas económicas y sociales. Del desarrollo sostenible, promueve el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Da estrategias o hacen convenios para crear formas que combatan la pobreza. Y obviamente tienen uno de sus principales objetivos también fomentar la cooperación e integración entre los países de la región. El CEPAL, como ya lo dijimos, tiene su sede en Chile, cuenta con 46 estados miembros. Es una fuente importante de información y análisis sobre todo de la economía y del desarrollo de América Latina. Aquí tenemos algunas funciones de las que ya hemos hablado, como el diagnóstico económico y social de la región, asesoramiento a los gobiernos, temas importantes como por ejemplo la desnutrición de infantes o el analfabetismo o el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, la promoción de la industrialización mediante convenios de importación y de exportación, fomento de la integración regional, tratar de unir a estas 46 estados y una lucha contra la desigualdad y la promoción del desarrollo sostenible, sobre todo en lo que se refiere al medio ambiente. Y eso es todo. Cualquier novedad, se comunican conmigo, me escriben en el grupo, me escriben en la plataforma y
estamos ahí comunicándonos por cualquier duda. Buen día.